Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. Y hoy vamos a estudiar el 10º mandamiento del Decálogo. Llegamos finalmente al último de los mandamientos. Fíjese cuánto abarcan los mandamientos. Todos los aspectos de nuestra vida están contenidos de una manera excelente dentro de esos 10 mandatos de la ley de Dios. 10º mandamiento, nos dice el Catecismo, el 10º mandamiento desdobla y completa el 9º, que versa sobre la concupiscencia de la carne, el 9º que ya estuvimos mirando. El 10º, prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude. Robo, rapiña, fraude, o sea, cuando uno se deja llevar por la codicia, por el deseo desbocado de tener lo que otros tienen, pues entonces, claro, es lo que invita a quererlo coger injustamente, a estar como peleando de una manera agresiva por lo que no se tiene, a hacer fraude, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de caer en este mandamiento, de violar este mandamiento. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta. No codiciar lo que tiene tu prójimo. Y volvemos a la palabra concupiscencia, que ya la decíamos en el programa anterior, hablando del 9º mandamiento. El desorden de la concupiscencia. El apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, por ejemplo, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Esos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece o es debido a otra persona. O sea, hay apetitos, los apetitos nos impulsan a tener cosas que necesitamos, pero si los dejamos desbocar, pues entonces terminan dominándonos para querer obtener, querer poseer cosas que no nos corresponden en justicia. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos, ¿no? Como querer poseer y poseer solo para uno y no compartir nada, ¿no? Se dice el avaro o el avaricioso, se dice las dos maneras, esa persona que quiere como tener cosas, acaparar cosas y no compartir nada. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. ¿Ven cuántos efectos tiene aquello de dejarse llevar por la concupiscencia, por el codiciar lo que tienen los demás? No se quebranta este mandamiento, sin embargo, dice el numeral 2537, no se quebranta deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo siempre que sean por medios justos. La catequesis tradicional señala con realismo quiénes son los que más deben luchar contra sus codicias pecaminosas y a los que por tanto es preciso exhortar más a observar este precepto. Y dice el catecismo de la Iglesia Católica, citando al catecismo antiguo, que se llama Catecismo Romano, dice lo siguiente: los comerciantes que desean la escasez o la carestía de las mercancías, que ven con tristeza que no son los únicos en comprar y vender, pues de lo contrario podrán vender más caro y comprar a precio más bajo, los que desean que sus semejantes estén en la miseria para lucrarse vendiéndoles o comprándoles, los médicos que desean tener enfermos, los abogados que anhelan causas y procesos importantes y numerosos, etc. Entonces, fíjense cómo en realidad, pues cada persona en su trabajo, en su ambiente donde está, puede dejarse llevar por esa codicia, por esa avaricia, y entonces pues se le daña el corazón y empieza a hacer mal al prójimo y obviamente pues a ofender a Dios. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón la envidia. La envidia es un pecado ridículo, podemos decirlo, porque es sentirse triste por el bien de los demás o alegrarse porque a los demás les va mal. Entonces es justo lo contrario de lo que nuestro Señor nos enseña, que es de
alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Aquí es todo lo contrario, la envidia nos troca esos buenos sentimientos de un buen cristiano y entonces nos lleva a sufrir porque al otro le va bien o a alegrarnos porque al otro le va mal. Obviamente son sentimientos opuestos a los que debe guardar un buen cristiano. La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal, pecado diabólico, lo llama San Agustín, desearle el mal al prójimo. La envidia representa una de las formas de la tristeza y por tanto un rechazo a la caridad. El bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado debe esforzarse por vivir en la humildad. Bueno, a tenerlo en cuenta, a revisarnos sobre ese 10º mandamiento en nuestra propia vida para poder dar ese testimonio de un corazón limpio, bueno, generoso, que goza con el bien de los demás y se duele con el mal del prójimo. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad.